el significado de vivir en Cristo. Por favor, quiero invitarles a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Aquí la Escritura nos dice: por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Un mensaje importante para cada uno de nosotros, amados. Dice: vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. ¿Cuántos recuerdan aquel día en el que recibieron a Cristo en sus corazones? ¿Cómo fue el gozo en sus corazones? ¿No fue un gozo desbordante? ¿No fue algo glorioso? ¿No fue algo maravilloso? Aquella paz que sintieron en sus corazones, ¿no era una paz gloriosa? ¿Y cuál era el compromiso que tenían ustedes en sus corazones? ¿No era un compromiso de amor total al Señor? Y Pablo nos dice: de la misma manera que lo recibieron, ustedes tienen que vivir de esa manera, cada día amando, cada día más y más al Señor, fortaleciendo aún mucho más ese amor. Dice Pablo: sigan andando en Cristo, no se desvíen, sigan amando a Cristo, no bajen la intensidad de su amor, más bien que esa intensidad vaya subiendo. No cambien la actitud que tenían. Recuerdo cuando yo me convertí al Señor, no quería ninguna otra cosa sino ser edificado en la palabra del Señor, y buscaba reunión que había, estaba allí. Si había 7 días, reuniones diferentes en la iglesia, allí estaba los 7 días por esa insaciable sed que tenía de la palabra del Señor. Y en este punto Pablo nos dice: no se desvíen, no cambien, que esa intensidad siga manteniéndose. De la manera que han recibido al Señor Jesucristo, sigan andando en Él. No podemos cambiar eso, más bien, como les digo, esa intensidad tiene que subir, amados. Ahora, ¿qué significa andar? Pablo nos está hablando solamente de un estilo de vida diario. El andar significa nuestro estilo de vida, nuestra conducta diaria. ¿Cómo tiene que ser esa conducta cristiana? Amados, aquí el punto principal del pasaje es: no cambien su perspectiva de Cristo, no dejen que esta perspectiva sea alterada. No pueden variar ustedes. Ese caminar en Cristo es un caminar de compromiso. Nosotros estamos comprometidos enteramente con el Señor. Pero, amados, el vivir en Cristo significa mucho más que solamente caminar creyendo en algo. El caminar en Cristo significa tener una unión con Cristo, significa seguirle a Él, significa que nosotros estamos haciendo lo que Él haría. Recuerden que somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo en esta tierra, entonces estamos haciendo lo que Él haría en este mundo. Por eso debemos preguntarnos, y hay una pregunta importante que debemos formularnos en cada situación de nuestras vidas, y esta es: ¿qué es lo que Jesús haría? En cada situación que tú te encuentras, si estás en una situación difícil en tu matrimonio, pregúntate: ¿qué Jesús haría en esta situación? Si estás peleado con tu esposo, tú di: Señor, ¿qué harías en esta situación? Si tienes un problema familiar, si tienes un problema de trabajo, simplemente pregúntate: ¿qué es lo que Jesús haría? Por eso Pablo dice: caminemos en Él, caminemos en Cristo Jesús. Nuestro patrón de vida continuo debe ser imitar a Jesús. No solamente reunirnos, no solamente creer algo. El cristianismo no solamente es tener ciertas creencias en nuestras vidas. El cristianismo básicamente es vivir la vida. ¿Y de qué manera? Pablo nos dice: de la manera que Jesús, así como Él caminó, así como Él modeló para nosotros un estilo de vida, ese es el patrón que tenemos que seguir. Tenemos que continuar caminando todos los días. Tenemos que continuar imitando a Jesús todos los días. Si lo han recibido, dice Pablo, caminen como Él anduvo. Esta palabra realmente es importante: caminar como Él anduvo. Caminemos de esta manera. En 1 Juan capítulo 2, verso 6 dice la palabra: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cuántos dicen que permanecen en Cristo Jesús? ¿Cuántos están permaneciendo en Cristo Jesús? ¿Genuinamente están permaneciendo en Él? Dice la palabra que si tú permaneces en Cristo debes andar como Él anduvo. Eso es lo hermoso del cristianismo, amados. Tenemos un modelo de vida, tenemos un estándar que nosotros tenemos que seguir, un modelo que nosotros tenemos que imitar, y este es el modelo de vida de Cristo Jesús. Él vino a este mundo no solamente a enseñarnos unas leyes, a poner esas leyes en nuestros corazones, sino Él vino a enseñarnos cómo tenemos que guardar esas leyes, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que guardar esa palabra que Él ha establecido. Andemos como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? ¿Cuáles fueron esos rasgos de su caminar? Esa es nuestra vida cristiana. Simplemente imitar a Jesús. No es tener una religión, no es tener un sistema de creencias, sino simplemente tú tienes que imitar el caminar de Jesús. Y eso hace diferente completamente la vida del cristiano respecto de las personas que tienen una religión. Cuando tuvimos una religión, simplemente teníamos un sistema de creencias, pero cuando venimos a Cristo Jesús empezamos a vivir un estilo de vida. Y ese estilo de vida es el de Cristo Jesús. Amados, todas las cosas deben caracterizar ese andar diario del cristiano. ¿Cómo anduvo Jesús? Si eres cristiano, tú tienes que imitarlo a Él.
Haz que tu estilo de vida sea como el de Cristo Jesús. Hay 4 principios que debemos seguir para este andar cristiano, para ese andar como Él anduvo, como Cristo anduvo. Y Pablo nos dice que debemos estar arraigados, nos dice que debemos estar sobreedificados, tenemos que estar confirmados en la fe y tenemos que estar rebosantes en acciones de gracias. Así tiene que ser nuestro andar cristiano. Así es como nosotros vamos a imitar el andar de Jesús, arraigados. Este verbo es un participio perfecto. Nos dice en otras palabras, habiendo sido arraigados. Debido a que ya han sido arraigados en Él, deben andar como Él. Ya hemos sido arraigados en Él. No estamos camino a ser, sino hemos sido arraigados en Él. Y debido a esa obra dice la palabra que tenemos que caminar con Él. Ya estamos en Él, ya estamos en Cristo Jesús. Estás establecido en un país. Cuando la gente está arraigada, por ejemplo, no puede salir de un país a otro. Tiene que permanecer aquí. ¿Ustedes entienden esa palabra arraigado? Cualquier persona que está arraigada está establecida allí y no puede salir del lugar donde está establecido. Y nosotros, dice la palabra, estamos arraigados ¿en quién? En Cristo. Y si tú quieres salir de Cristo, no vas a poder porque estás arraigado en Él. Tienes que permanecer en Él. Como un árbol con raíces profundas, una tierra rica en minerales, húmeda, de donde se obtiene obviamente toda la nutrición. De esa misma manera el cristiano también está arraigado profundamente en Cristo Jesús. Nuestras raíces están en Cristo. Es así como nosotros tenemos que caminar. Nuestra fuente de vida, nuestra fuente de nutrición, de crecimiento, nuestra fuente de fe es Cristo Jesús. Nuestra fuente de fruto es Cristo. Nosotros, como dice Jesús en Juan 15, nosotros no podemos dar frutos separados de Él. Por eso tenemos que estar arraigados en Él, tenemos que permanecer en Él, tenemos que ser edificados conforme andamos en Él. No podremos ser edificados de otra manera separados de Cristo. Nuestra vida cristiana es posible solamente caminando con Cristo Jesús. Cada día que nosotros amanecemos, cada día que despertamos, esa vida va a ser posible vivirla de la manera cristiana solamente si estamos arraigados en Cristo. Porque si tú te separas de Cristo, olvídate, ese día va a ser un desastre. Vas a vivir en tu carne, vas a vivir simplemente una vida, como les decía, totalmente desastrosa. Pero si vives en Cristo, si decides vivir ese día a día en Cristo Jesús, buscando el sustento, buscando la fortaleza en Él, tu vida cristiana realmente será parecida a la de Jesús. ¿Qué más nos dice? Después de arraigados dice sobre edificados. Estamos siendo edificados encima de la roca que es Cristo Jesús. Nuestra simiente es Cristo. Y ahora es tiempo de sobreedificar. Encima del cimiento están los ladrillos, están las piedras. Y dice la palabra en Pedro que nosotros somos piedras vivas, que estamos siendo edificados como ese edificio del Señor. Y tenemos que estar permanentemente siendo sobreedificados con esa palabra viviente que es la palabra de Dios. Amados, cuando nosotros hacemos las obras de la carne, no estamos edificándonos. Por el contrario, estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Cada vez que estamos caminando en la carne, cada vez que estamos dirigiéndonos en la carne, estamos destruyendo la obra de Cristo. Cada vez que tú caminas en la carne es como si trajeras un tractor y empiezas a destruir un edificio. Ese edificio que eres tú mismo, que es tu vida. Nosotros solamente vamos a ser edificados cuando andamos en Cristo Jesús, cuando estamos caminando en obediencia a la palabra del Señor. En Hechos capítulo 20, verso 32 dice: ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Esta es una oración maravillosa. Dice: los encomiendo a Dios y a su palabra. Esa palabra de bondad, esa palabra de misericordia, la palabra del Señor. Solamente la palabra puede edificarnos a nosotros y darnos la herencia prometida con todos los santos, vale decir, con todas aquellas personas que son creyentes, que han puesto también su mirada y sus ojos en Cristo Jesús, que caminan como tú, amando a Jesús, sirviendo a Jesús, adorándole a Él. Así es como tenemos que caminar, edificándonos en la palabra de Dios. No hay otra forma de edificar nuestras vidas sino con la palabra del Señor. ¿Cómo es que tú te estás edificando este tiempo? ¿Cómo es tu caminar en el Señor? Al conocer la palabra de Dios, tú estás conociendo la voluntad de Dios y vas a poder obedecer esa voluntad. Pero es importante que nosotros estemos enfocados en la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser el resultado de ese caminar en obediencia, de ese caminar buscando ser edificados en la palabra del Señor? Tú estarás siendo establecido en una fe profunda, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor.
Y si tú estás sustentándote en la palabra del Señor, tu fe será una fe sólida, tu fe será una fe estable. Ninguna cosa, ninguna circunstancia podrá moverte de Cristo Jesús. Dios te establecerá, y todo debido a que estás andando en Él. Hemos partido de este versículo de la Biblia. Andemos en Él. ¿Y cómo es el andar en Él? Sino el andar edificándonos en la palabra del Señor. Y Dios está haciendo esa obra de establecimiento en nuestras vidas. Cada día podemos crecer, cada día podemos madurar, cada día podemos avanzar un poco más. Amados, Dios quiere cristianos sólidos. Hasta este momento no sé cómo es tu caminar. Tal vez has estado caminando muy débil, tal vez tu caminar no ha sido consistente, pero Dios te quiere sólido, te quiere sólida. ¿Sólidos en qué? En la palabra, porque la palabra es la que produce fe en ti, en tu corazón, porque la palabra es la que desarrolla convicciones fuertes en tu corazón y en tu mente. Si tú tienes esas convicciones fuertes, nada ni nadie te va a mover. Y tú podrás aplicar aquella palabra de Romanos será vida en tu vida. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero si estamos edificados profundamente en la palabra, si estamos enraizados en la palabra del Señor, no seremos empujados por ninguna circunstancia. No seremos empujados de aquí para allá por ninguna enseñanza falsa. Es uno de los puntos importantes en los que tenemos que tener un sumo cuidado, porque en este tiempo hay mucha enseñanza falsa. Pero si tú conoces la verdad de la palabra del Señor, no vas a ser llevado por ninguna enseñanza falsa. No serás movido por ninguna enseñanza falsa. ¿Qué más nos dice Pablo? Abundando en gratitud. Así es nuestro andar. Así es como tenemos que andar todos los días de nuestra vida, abundando en gratitud. ¿Cuál debe ser la actitud de vida de un cristiano? ¿Cómo tenemos que estar este día? Agradecidos, con una actitud de gratitud al Señor. Tenemos que estar siempre agradecidos, porque Él nos permite vivir la vida que estamos viviendo. Él es fiel, Él es misericordioso, Él está con nosotros. ¿Cómo está su corazón este día? Por las circunstancias que están viviendo, circunstancias personales, familiares, de trabajo. ¿Está su corazón realmente agradecido? ¿Están desarrollando ese buen hábito de agradecerle al Señor? ¿O hay queja, hay, no sé, una inconformidad en sus corazones? Cada vez que oran al Señor, están orando con esa inconformidad. Hay mucha queja: Señor, ¿por qué no haces esto? Señor, ¿por qué no haces lo otro? ¿Es esa la dirección de tus oraciones? ¿O es más bien una oración cargada de mucha gratitud al Señor? Estás diciéndole: gracias, Dios, por la vida que tú me das. Gracias aún por las pruebas que me permites vivir, porque a través de ellas soy fortalecido. A través de estas pruebas, Señor, mi fe es fortalecida. Es difícil, Señor, ser sometido a un horno de fuego, pero después de salir de ese horno de fuego, mi fe será más pura que el oro, será brillante. Vayamos un verso más adelante, Colosenses 2:8. Dice la palabra del Señor así: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero no van de acuerdo con Cristo. Pablo en primera instancia nos hablaba de cómo tiene que ser nuestro andar. Estamos arraigados en Él, en Cristo Jesús. Estamos siendo edificados en la palabra. Estamos siendo fortalecidos en esa palabra. Tenemos un corazón de gratitud. Y aquí nos vuelca la página para decirnos: cuídense. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos. Y tú tendrás realmente un corazón que sepa cuidarse. ¿Cuándo? Cuando estés desarrollando todo lo anterior. Tenemos que cuidarnos. ¿De qué tenemos que cuidarnos? Dice: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas. Estamos viviendo un tiempo de engaño. Aquel tiempo también la iglesia experimentó un tiempo de engaño. Los falsos maestros se levantaron, los falsos pastores, profetas, los falsos apóstoles empezaron también a penetrar a la iglesia. Y Pablo está advirtiendo aquí. Ahora, esta palabra filosofías, como bien saben, proviene de dos palabras griegas, fileo y sofía. Nos habla acerca del amor a la sabiduría. Eso es lo que la gente siempre tuvo, amor a la sabiduría. A lo largo de toda la historia el hombre ha tenido una fascinación con la sabiduría, un amor por la sabiduría, pero por aquella sabiduría limitada, por una sabiduría simplemente terrenal, tratando de entender cómo es el universo. Eso es lo que ha movido a los filósofos. El hombre ha buscado explicar las razones de la existencia. ¿Por qué existo yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Las preguntas filosóficas profundas que el hombre ha formulado. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Y cuáles son los diferentes fenómenos del universo? ¿Cómo funcionan estos? Esa ha sido la inquietud del hombre. En ese sentido ha tenido ese amor por la sabiduría. Eso es lo que significa la filosofía. Ahora, obviamente miles de filósofos han existido y millones de filosofías inventadas, cada quien con su propia explicación. Cada filósofo tiene su propia explicación de cómo es el universo.
Lees a un filósofo, te dice así es el universo. Lees a otro, te dice no, es de esta otra manera, tiene esta otra particularidad. Cada uno ha traído su propia explicación. Ahora, la mayoría de los filósofos niega la existencia de Dios y tratan de explicar el universo en términos de sus propios patrones de pensamiento racional. Ellos tratan de explicarte a partir de su mente. ¿Quién puede creer o quién puede confiar en la mente de un hombre? No podemos confiar en la mente de otro hombre, ¿verdad? Pero mucha gente a ciegas está sí confiando, está creyendo, está depositándole toda su fe a ese tipo de filosofías que son ateas. Pero escuchen lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, verso 9. La Escritura dice, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Cuántos aman al Señor? Y dice cosas que ningún ojo vio. Ningún filósofo, ningún científico, ni con todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha podido ver estas cosas. Estas son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cosas que ningún oído escuchó. Por muy brillante que sea el filósofo, estas cosas que son realmente excesas en sabiduría no han subido al oído, no han sido escuchadas. Estas cosas están designadas para aquellas personas que aman genuinamente al Señor. Todo esto, dice Dios, ha preparado para los que lo aman. A medida que nosotros amemos al Señor, Dios va a mostrarnos realmente tanta sabiduría. Esta sabiduría que es excelsa. Esta sabiduría que sobrepasa todo entendimiento humano. Es la sabiduría que Dios nos va a revelar a nosotros. Que Él lo está haciendo, que Él nos está revelando. Jamás descubrirás la verdad mediante el racionalismo. Jamás. A través de un filósofo. Amados, la verdad es algo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos conocen la verdad? ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y nosotros tenemos la verdad. Es una verdad maravillosa. Dios nos ha revelado esta verdad por su Espíritu. Un día Jesús estaba haciendo una encuesta entre sus discípulos respecto de qué es lo que pensaba la gente acerca de Él. Finalmente llega al punto donde Pedro dice, Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Quién le dio esta revelación? ¿De dónde vino semejante sabiduría para que finalmente Pedro estuviese delante del Dios, del Creador del universo y estuviese reconociendo, tú eres el Dios, el Creador del universo? Esa sabiduría vino del Espíritu Santo. Jesús mismo le confirma, le dice, esto no viene de ti, Pedro. No pienses, no presumas que esta sabiduría vino de ti. Esta revelación vino del Espíritu Santo. Mi Padre te reveló a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios hace permanentemente en nuestras vidas. El Padre nos está revelando a través del Espíritu Santo toda la sabiduría que podemos conocer nosotros, aquella sabiduría que es eterna, aquella sabiduría que viene de Dios, nos es revelada a través del Espíritu Santo. Pero la filosofía es racionalismo y de ninguna filosofía jamás vas a descubrir una verdad definitiva. De ninguna. Pasaron miles de filósofos sobre la faz de esta tierra, pero ningún filósofo nos dio a conocer una verdad definitiva. La verdad absoluta es Jesús, es la palabra del Señor. Por cierto, la ciudad de Colosas tuvo muchos filósofos, tuvo sus propios filósofos aquel tiempo, por eso Pablo decía, cuídense de la filosofía vana. Colosas tuvo, por decirlo así, sus Darwin, sus Marx, sus Hegel, y esa pequeña asamblea de creyentes en Colosas estaba en peligro. Por eso viene la advertencia de Pablo. Esta carta primordialmente trata de advertirles para que se cuiden de cualquier enseñanza falsa, de cualquier filosofía que se infiltre en la congregación. No estamos a salvo de que la filosofía también puede infiltrarse en la iglesia, amados. Y de hecho lo está haciendo. En diferentes iglesias llamadas cristianas, la filosofía, la psicología ha ganado un gran terreno y la aceptación de la gente. Y la gente está fascinada por la filosofía y por la psicología y por toda esta enseñanza falsa. Amados, Colosas tenía sus filósofos que pregonaban la sabiduría humana, la misma que tocaba la puerta de la iglesia permanentemente. Así como en este tiempo también, la filosofía, como les digo, no solamente está tocando la puerta, pero ya ha penetrado, cruzado esa línea de las puertas y está dentro de la iglesia. Y Pablo nos dice esta noche, tengan cuidado, tengan sumo cuidado. El humanismo ha entrado a la iglesia lamentablemente. Por eso, amados, nosotros tenemos que pelear para proteger la sana enseñanza, la enseñanza de la sana doctrina en la iglesia. Es algo que tiene que prevalecer, es algo que tenemos que tener sumo cuidado.
Tenemos que estar orando permanentemente para que la sana doctrina sea enseñada en la iglesia. No solamente en la nuestra, pero tenemos que orar por la iglesia en general para que la gente vaya en pos de la verdadera palabra de Dios, no la inventada por el hombre. Amados, tenemos una gran responsabilidad y yo quiero compartir esta carga este día con ustedes. Hay tanto engaño en el mundo. Hay tantos cristianos, millones de cristianos están viviendo en un profundo engaño. Están muy, pero muy engañados. Es terrible, da pena escuchar tantas historias, creencias de gente que se han ido detrás de las fábulas. Es impresionante cómo la gente, aún cristianos de años, están totalmente desviados. Por eso Pablo nos decía, de la manera que ustedes han recibido el Evangelio de Cristo, de qué manera, por la predicación de la palabra, de esa manera tienen que permanecer en la palabra. No podemos desviarnos nosotros de la enseñanza del Evangelio de Cristo, que es la palabra del Señor. Como cristianos tenemos un conocimiento más elevado, tenemos una revelación más elevada, un entendimiento más elevado de la verdad de Dios. Y Él mismo vino a través del Espíritu Santo. Y Él mismo está sustentado en la palabra de verdad. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, dice Pablo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí hay mucha sabiduría humana, pero no según Cristo. Aquí hay mucha revelación, pero nada viene de Cristo. Y Pablo dice, tengan cuidado, miren que nadie los engañe. Estamos viviendo en un tiempo de mucho engaño. Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Como iglesia, como hermanos en Cristo, tenemos que estar permanentemente protegiéndonos unos a otros. Así que no vayan detrás de algún tipo de literatura que parece fascinarnos. Si quieren leer algo seguro, algo que va a ser de edificación eterna, esa es la palabra del Señor. Amén, amados. Mateo 7:15, también Jesús nos advertía y Él decía, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí hay una advertencia de parte de Jesús y es una advertencia muy seria. ¿Por qué tenemos que desestimar esta porción de la palabra? ¿Por qué tenemos que pasar por alto esta advertencia de Jesús si Él nos dice que hay falsos profetas? Profeta es alguien que viene en el nombre de Dios. Hay mucha gente que viene en el nombre de Dios, pero son falsos. No están predicando la palabra de Dios, no están anunciando el mensaje de Cristo. Vienen a ustedes, dice, disfrazados de ovejas, pero por dentro son unos lobos rapaces. Eso es lo que son. Y en Hechos capítulo 20, verso 29 dice, yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aquí está una vez más el apóstol Pablo advirtiendo acerca de lo que vendría después de su partida. Uno como pastor está protegiendo a su rebaño. ¿Y cómo protege un pastor a su rebaño? La medida más segura de protección al rebaño es la enseñanza de la palabra del Señor. Es la enseñanza de la sana doctrina. Solamente así yo puedo proteger sus vidas. Y es lo que hacía el apóstol Pablo. Estaba predicándoles permanentemente día y noche la palabra del Señor. Estaba predicándoles todo el consejo de Dios. Pero él decía, después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estos no perdonan. Son lo que dice la palabra, son lobos rapaces. Un lobo rapaz no va a perdonar a su víctima, se la devora. Y eso es lo que están haciendo en este tiempo muchos lobos rapaces. Y en 2 Pedro 3, 17 y 18 dice así la palabra, pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amados hermanos, ¿cuántos conocen el Evangelio de Jesucristo? Dice, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, esos lobos rapaces, cuídense de ellos para que no caigan de su firme postura. Aquí está mostrándonos que estos cristianos estaban firmes en su convicción en la palabra del Señor. Dicen, cuídense de no ser arrastrados de su firme postura. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes una convicción firme, tienes una postura firme, aún puedes ser arrastrado. Por eso Pablo dice, edificándonos y sobreedificándonos. ¿Cuándo terminas de edificarte con la palabra del Señor? ¿Qué día es el día de vacación? O la semana, el mes de vacación, el año sabático. Aquí no vamos a estudiar más la palabra del Señor. No hay ese año sabático, amados. Tenemos que estar edificando y sobreedificándonos permanentemente, porque aún aquellos que están bien firmes en su postura respecto del Evangelio pueden ser arrastrados. Y estamos viendo de eso. Y Gálatas nos advierte, nos dice, muchos empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Empezaron firmes en su convicción en el Señor, pero ¿dónde están ahora?
¿Qué tipo de prácticas están realizando? ¿Cuáles son las creencias que tienen? Wow, realmente dejaron la palabra del Señor y creyeron a las fábulas, a las filosofías huecas y sutiles. Y aquí Pedro dice más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese crecimiento es todos los días. Si tú no creces, no es que te mantienes en un nivel, tú estás decreciendo. Si no creces, decreces. ¿Les ha pasado eso? Cuando de pronto te encuentras en una situación, no sé qué me está pasando, estoy desanimado, no sé, ya, no tengo ganas de leer la palabra. ¿Qué está pasando? Estás decreciendo. ¿Por qué? Porque no pusiste empeño a tu crecimiento. Nosotros somos impulsados permanentemente a ir hacia adelante. Jamás podemos retroceder, amados. Tenemos que ir hacia adelante, crecer y crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él es toda la gloria por la eternidad. Que nadie los engañe. Aquí aparecen dos palabras griegas para esta frase, que nadie los engañe. La primera es la palabra agó, que significa ser llevado, y la segunda palabra es la palabra silagó, que significa botín. Entonces se refiere al botín que se llevan los ladrones. Y esto es muy usual, sobre todo en nuestros países, ¿verdad? Cuando los ladrones entran a una joyería, por ejemplo, se llevan todas las joyas de la joyería, todo el botín. Y en ese sentido Pablo pone estas mismas palabras y nos pone en esta perspectiva. Nosotros no podemos ser esas joyas que de pronto llegan los ladrones, penetran ese lugar y se llevan en su bolso. No pueden llevarnos arrastrados como botín esos ladrones. Esos lobos rapaces no pueden llevarnos como su botín. Esta noche seamos conscientes de lo que Pablo nos está diciendo. Abramos nuestro corazón al mensaje de Pablo y cuidémonos. Aún el que esté firme, cuídese de no caer, aún el que esté firme. Esto es realmente importante, amados. Como iglesia nosotros tenemos que estar siendo advertidos en este mensaje. Esta palabra también se refiere a los secuestros y Pablo dice, no dejen que nadie los secuestre, que nadie les robe el tesoro de la verdad. Tenemos un tesoro precioso que es la palabra del Señor, que nadie nos robe esto. Por eso tenemos que seguir todos los días creciendo más y más en el conocimiento de la palabra del Señor, amados, porque hay un peligro real. Alguien quiere llevarte secuestrado. Como era la vida en muchos países, como por ejemplo Colombia hace muchos años atrás. Venía la gente, te secuestraba. Y lo que pasa en México, en diferentes partes de Latinoamérica en este tiempo, hay esos peligros que son reales. Tú no puedes caminar libre en las calles porque alguien viene y te secuestra. De la misma manera también alguien puede secuestrarte espiritualmente, puede llevarte cautivo, dice Pablo. Alguien quiere tomarte como presa, quiere llevarte así como una persona cautiva, como un prisionero de guerra. Así es como el enemigo quiere llevarte. Y contra todo esto Pablo nos está advirtiendo que nadie los engañe. Cuídense. En 2 Timoteo 3, 6 y 7 dice así la palabra: porque son estos los que se meten en las casas y cautivan a las mujeres débiles y cargadas de pecados, que se dejan llevar por sus malos deseos, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estos lobos rapaces se meten a las casas y cautivan a las mujeres débiles, aquellas mujeres incautas, aquellas mujeres que no están firmemente establecidas en la palabra del Señor, cargadas de pecados, de deseos pecaminosos. Caen fácilmente en la red de estos lobos rapaces. Dice Pablo, se dejan llevar por sus malos deseos. De esta gente que siempre está aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo fue eso de la salvación, pastor? No estoy muy claro. Y estás 7 años en la iglesia y no sabes exactamente a qué se refiere la doctrina de la salvación. Y pastor, ¿a qué se refiere la justificación? Estás 10 años en la iglesia y no sabes qué es la doctrina de la justificación. A eso se está refiriendo Pablo. Esta gente siempre está aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca tienen un conocimiento sólido de la verdad. Nosotros tenemos que alcanzar un conocimiento sólido y pararnos sobre ese conocimiento y a partir de ello sobre edificar nuestras vidas, seguir creciendo y creciendo más y más en el conocimiento de la palabra. Amados, tenemos que tener una respuesta para la gente de este mundo. Tenemos que tener la palabra claramente establecida en nuestras vidas. Ahora, la gente en aquel tiempo, por ejemplo, se robaba esclavos para venderlos en otras naciones. Y de eso también Pablo nos trae la reflexión. Y para Pablo era impensable que aquellos que habían sido rescatados, aquellos que habían sido redimidos, liberados, pudieran otra vez someterse al yugo de esclavitud. ¡Qué desastroso! Alguien que salió de la esclavitud vuelve otra vez a ser sometido a esclavitud. Y esto lo está comparando en el ámbito espiritual. ¿De dónde nos sacó el Señor? Antes de conocerle a Él, ¿dónde estábamos viviendo? ¿Cuál era nuestra condición espiritual? Éramos esclavos. ¿Esclavos de quién? Esclavos de Satanás.
esclavizados por el pecado, no podíamos ver más allá, estábamos totalmente cegados, no podíamos salir del pecado, éramos como el alcohólico que prometía, mañana ya no voy a beber, y otra vez llega mañana y sigue bebiendo, y luchábamos, yo quiero salir de esto, qué fea es la vida así, qué feos estos hábitos pecaminosos, y nada, como el alcohólico, día tras día caíamos y recaíamos, hasta que la misericordia del Señor vino y nos rescató, nos liberó de ese yugo de esclavitud. Si hemos sido liberados, amados, si hemos sido redimidos y rescatados por el Señor, ¿cómo vamos a volver otra vez al yugo de esclavitud? Y esos lobos rapaces quieren llevarte de retorno a ese yugo de esclavitud, porque estos lobos rapaces son instrumentos de Satanás, quieren llevarte otra vez a esa ceguera espiritual. Tenemos que cuidarnos. Amados, la filosofía es equivalente a las huecas sutilezas. El medio para capturar a la gente es el conocimiento que se oye muy sofisticado y las teorías que parecen ser muy atractivas. Ese es el medio que utiliza Satanás. Mucha gente dice, en mi iglesia estamos aprendiendo a conocer verdaderamente cómo es la esfera de los demonios. Estamos teniendo una sabiduría y una revelación impresionantes, solamente que no está en la Biblia esa sabiduría. Esa es la pequeña gran diferencia. No, esta revelación vino de una profeta o de un profeta, de un apóstol que dijo que soñó, tuvo una visión y él nos está trayendo una sabiduría maravillosa. Estamos cautivados. ¡Ay, nuestro apóstol! Amados, de eso nos está advirtiendo Pablo, o de cualquier otro tema como los ángeles, cualquier otro tipo de revelación. Nosotros no podemos buscar ese tipo de revelaciones. Cualquier cosa que esté al margen de la palabra del Señor, ¿saben de quién proviene? Proviene de Satanás. ¿Y cómo viene? ¿Cómo se presenta Satanás? Como un ángel de luz. Y esa sabiduría parece realmente atractiva, pero es así como funciona Satanás. ¿Saben qué, amados? Todo lo que Dios quiso enseñarnos sobre cualquier asunto está en la palabra de Dios. Todo lo que Él quiso. Y puso sus límites. Si no hay más enseñanza acerca de toda la variedad de demonios, cómo funcionan, es porque Dios quiso darnos solamente lo necesario. Y no tenemos por qué querer explorar mucho más allá de lo que la palabra de Dios dice. Si Dios no nos habló mucho más de los ángeles, ok, quedémonos aquí. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que la palabra dice, y es el conocimiento suficiente que nosotros necesitamos. No podemos ir más allá de lo que dice la palabra del Señor. Amados, esta no es una sabiduría excelsa. La única sabiduría excelsa es la palabra del Señor. Cualquier tema, cualquier asunto que tú quieras conocer está en la Biblia. Cualquier asunto. Y más allá de la Biblia es simplemente un engaño, una distorsión de Satanás. Cualquier persona que tenga una enseñanza extrabíblica no proviene de Dios. Y no lo recibas como si tuviese una fuente espiritual. Por lo menos esa fuente espiritual no es la de Dios. Sí tiene una fuente espiritual, pero es de Satanás esa fuente. Nuestra fuente única para el conocimiento de cualquier tema es la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, aquel día ustedes fueron enseñados, instruidos en la palabra del Señor, recibieron el Evangelio y en ese Evangelio es en el que tienen que perseverar y no tienen que moverse de él. Hay mucha sabiduría que parece sabiduría profunda, pero no es más ni menos que huecas sutilezas, como dice el apóstol Pablo, amados. Toda aquella sabiduría, aquella revelación que parece interesante son huecas sutilezas. A eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo, que los falsos maestros utilizan para desviarte de la verdad de la palabra del Señor. Todo lo que ellos quieren es sacarte de la verdad de la palabra de Dios. Esa sabiduría es humana, es terrenal, animal y diabólica, dice la palabra del Señor. Esa sabiduría que no proviene de Dios es eso. ¿Quién quiere una sabiduría diabólica? No nosotros, ¿verdad? No nosotros, no los creyentes. Pero eso es lo que te traen las sectas, eso es lo que te ofrecen siempre, una sabiduría humana y diabólica. Se oye como si fuera sabiduría divina, pero no es sabiduría divina. No conoces la verdad hasta que conoces lo que nosotros conocemos, te dicen las sectas. Si tú lees este libro, realmente vas a descubrir todo el conocimiento. ¿Quieres comprarme? Es más, tienen uno debajo de los brazos, ¿verdad? O en el maletín. Solamente lee este libro y vas a descubrir la verdad que nosotros hemos descubierto. ¿Qué verdad? Tú tienes a Cristo en el corazón, Él es la verdad. Tú tienes la palabra de Dios, esa es la verdad. Pero las filosofías son esas huecas sutilezas, ese engaño vacío, y no te dará lo que esperas. Si tú te adentras a estudiar ese libro que te están diciendo que aquí vas a encontrar la sabiduría, simplemente vas a ser atrapado como una presa, llevado cautivo. Sutilezas, eso es lo que también Pablo menciona. El significado original de esta palabra sutilezas es anzuelo.
¿A cuántos les gusta la pesca? Sí, disfrutan de pescar, pero aquí viene, sutilezas, está hablándonos acerca del anzuelo. Y lo interesante acerca del anzuelo es que no es lo que el pez espera. ¿Qué es lo que el pez espera? Cuando ve el anzuelo, ¿qué piensa que es? Ay, una carnecita deliciosa, ¿verdad? Hoy alguien con tanta gracia me está dando, y va hacia su carnecita y descubre que no es lo que él esperaba. Eso es lo que acontece también con esta palabra sutilezas, ese anzuelo del enemigo utilizando a sus falsos profetas, a sus falsos maestros. Él lanza un anzuelo. Tú vas expectante de algo, obviamente, algo de parte de Dios. Tú vas con una expectativa de que sea algo de edificación para tu vida, pero descubres que no es lo que esperabas. Te das cuenta de que no es lo que esperabas y ya caíste cautivo y ya eres botín de esta gente. Tú piensas que va a ser maravilloso y resulta ser un engaño. Y de eso está advirtiéndonos Pablo. La verdad es la revelación de Dios. La verdad es el Verbo hecho carne. La verdad es Jesús, porque Él mismo lo declaró. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la única verdad, amados. Él es la verdad absoluta. Y esta verdad vino a este mundo. Dios, que es la verdad, vino a este mundo para dárnoslos a conocer a nosotros, para revelarnos esa verdad a nosotros. Por eso debemos cuidarnos de las teorías humanas acerca de Dios. Apégate a la Biblia, no te apegues a las teorías que te dicen cómo es Dios. Aléjate de las teorías humanas que te hablan acerca de Dios y apégate a la palabra del Señor. Las filosofías y huecas sutilezas vienen según las tradiciones de los hombres, dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No vienen según Cristo, tradiciones de hombres. Oh, esta enseñanza es alta, es superior porque viene de Harvard. Tradiciones de hombres. No importa de dónde venga, es simplemente tradición de hombre. Y la tradición no significa nada, simplemente porque es transmitida de una generación a otra, no significa que sea verdad. Porque todo viene de la mente del hombre. Y la mente del hombre sin Cristo es una mente diabólica. Eso es lo que es. Parece duro, pero esa es la verdad, amados. Marcos 7:8, aquí tenemos otra advertencia. Dice, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Jesús estaba confrontando a aquellos fariseos, a aquellos hombres religiosos, a aquellos hombres que vivían según la tradición. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido conforme a nuestras tradiciones? Es que yo soy de esta religión porque mi papito era de esta religión y mi abuelito también de esta religión y yo voy a morir siendo religioso en esta religión. Tradiciones. Los fariseos y escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan según la tradición de los ancianos? ¿Por qué no andan según la tradición de la religión? Si todos nosotros somos religiosos y esta es nuestra religión, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a esta tradición? Ellos habían desarrollado ese sistema sofisticado en base a la tradición en su totalidad. Todo lo que había en ellos simplemente era tradición. Amados, no hay nada sagrado en la tradición, es simplemente ignorancia humana perpetuada. Es eso lo que es. Por eso nosotros debemos vivir una vida cristiana de la manera que la recibimos, únicamente por fe en Jesucristo. Esta revelación vino por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Solamente Él es la verdad y nosotros necesitamos caminar en esa verdad que es Cristo Jesús. Necesitamos desarrollar esa comunión con Él, con Cristo que es la verdad. Él es el Verbo de Dios vino a este mundo. El Verbo fue hecho carne, nos dice Juan. Y ese es el Verbo al que tenemos que conocer. Esa es la palabra que nosotros tenemos que conocer, porque Verbo también significa palabra. Esa es la palabra que tenemos que conocer. Con Él es con que tenemos que relacionarnos con Cristo Jesús. Tenemos una Biblia maravillosa que es la palabra del Señor. Busquemos la sabiduría en medio de ella. Hagamos un compromiso de leer nuestra Biblia, amados. Hagamos un compromiso de estudiar la palabra del Señor. Hagamos un mayor compromiso de buscar la meditación en la palabra del Señor. Pero hagamos un compromiso, no seamos ociosos, no seamos gente dejada, vayamos realmente a esto que es importante. Esta es la esencia de nuestra vida, este es el alimento que nosotros necesitamos todos los días de nuestra vida, amados. Y oremos de una manera comprometida para que el Evangelio de Cristo, para que la doctrina de Cristo sea predicada, para que el consejo, todo el consejo de Dios sea predicado, para que la doctrina de Cristo sea predicada. Y oremos para ser como iglesia ese baluarte de la verdad de la palabra de Dios. Y levantémonos nosotros también con ese compromiso de ser esos hombres y mujeres que decididamente caminen conforme a la verdad de la palabra del Señor.
Que tengamos eso en nuestro corazón, amados hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar esta noche para asumir ese compromiso delante del Señor. Compromiso delante del Señor. Compromiso delante del Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero darles la cordial bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán mucha información referente a las prédicas y los mensajes del programa de radio. Todo lo que tienen que hacer simplemente es suscribirse. Y una vez que lo hagan, recibirán automáticamente en su correo electrónico toda la información que semanalmente iremos adicionando. Y si desean contactarse conmigo, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: marcoangles@gmail.com. Un abrazo cordial para todos y que Dios los bendiga.